Un joven leñador vivía feliz junto a su padre y su lobo leal, pero una tragedia le arrebató todo. Su padre murió en un accidente en el bosque, y poco después una plaga de termitas devoró su cabaña hasta derrumbarla por completo. Vagó por otras tierras con el alma rota, acompañado solo por su fiel lobo. Hasta que un día Dios lo guió hacia una antigua torre en ruinas donde descubriría un tesoro olvidado que cambiaría su vida para siempre. Había una vez, en una región lejana del norte donde los inviernos cubrían la tierra de blanco y los bosques se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía un joven leñador humilde llamado Eric junto a su padre, Víctor. Vivían modestamente en una pequeña cabaña de troncos construida con sus propias manos, en lo profundo del bosque, cerca de un río cristalino que cantaba entre las piedras. No tenían riquezas ni grandes propiedades, solo contaban con unas cuantas herramientas de trabajo, un pequeño huerto de vegetales resistentes al frío y la madera que cortaban para vender en el pueblo. Pero tenían algo que muchos habían perdido: fe, amor y esperanza. Víctor era un hombre fuerte como un roble, de manos enormes curtidas por el hacha y corazón noble como pocos. Desde pequeño le enseñó a Eric el oficio de leñador, pero sobre todo, el valor de confiar en Dios por encima de todas las cosas. «Hijo mío», le decía mientras afilaban las hachas junto al fuego, «el bosque es generoso con quien lo respeta, pero Dios es más generoso aún con quien le tiene fe. La vida del pobre no es fácil, pero si caminas con fe y trabajas con honradez, Dios te abrirá los caminos cuando menos lo esperes». Eric escuchaba esas palabras con el alma. Soñaba con algún día tener su propio aserradero, quizás un negocio próspero con el que pudiera dar trabajo a otros leñadores necesitados. Pero sobre todo, soñaba con nunca olvidar a Dios ni a los que menos tenían. Pero en aquella humilde cabaña en medio del bosque no estaban solos. Los acompañaba un animal muy especial. Más que un animal, era un compañero fiel, un lobo llamado Sombra. Eric lo había encontrado años atrás, cuando era apenas un cachorro abandonado, temblando de frío junto al cadáver de su madre, que había sido cazada por furtivos. El joven lo rescató, lo alimentó con sus propias manos y lo crió como si fuera su hermano. Sombra era majestuoso, con el pelaje gris oscuro como la niebla del amanecer y unos ojos amarillos que brillaban con inteligencia y lealtad. Aunque muchos en el pueblo temían a los lobos, Sombra era diferente. Había crecido entre humanos, pero conservaba la fuerza y el instinto de su especie salvaje. Sombra conocía cada rincón del bosque, los senderos donde Eric cortaba la madera, la sombra del gran roble donde Víctor descansaba después del trabajo y el camino nevado que llevaba al pueblo. Siempre estaba atento, vigilando que ningún oso o animal peligroso se acercara a la cabaña, aullando con fuerza cada vez que el peligro rondaba. Para Eric y su padre, aquel lobo era parte de la familia. En los días de mercado, Sombra caminaba junto a ellos hasta el pueblo con el paso firme y la mirada alerta, como si entendiera que llevaban en su carreta no solo la madera cortada, sino el esfuerzo de toda una vida. Allí, entre el bullicio de los comerciantes y el olor a pino fresco, Víctor vendía troncos, tablas y leña, lo justo para sobrevivir con dignidad. Los aldeanos miraban a Sombra con una mezcla de temor y admiración. Nunca habían visto un lobo tan manso y leal. Los niños, curiosos, se acercaban a acariciarlo, y el animal los dejaba, moviendo la cola como si fuera un perro común. «Ese lobo tiene alma de ángel», decían los ancianos del pueblo. Eric, como buen amo, siempre se aseguraba de que Sombra tuviera comida antes que él mismo. Le guardaba los mejores trozos de carne, le acariciaba el pelaje y le hablaba como si fuera un hermano. «Tú eres mi guardián del bosque, Sombra», le decía con una sonrisa. Y en las noches, cuando el viento helado soplaba entre los pinos y el aullido de los lobos salvajes resonaba en la distancia, Sombra se echaba junto a la puerta de la cabaña, como si supiera que su misión era protegerlos incluso en los sueños. Esa pequeña cabaña, aunque pobre, estaba llena de vida, de fe y de amor. Era un refugio donde tres almas, un padre, un hijo y un lobo fiel, vivían con la certeza de que Dios nunca abandona a los corazones sinceros. En aquellas noches tranquilas, cuando el crepitar del fuego acompañaba al silencio del bosque y la luz de las llamas danzaba en las paredes de madera, Víctor y Eric se arrodillaban sobre el suelo de la cabaña. Allí, en ese hogar humilde, daban gracias a Dios por cada día de trabajo, por el alimento que nunca faltaba y por la salud que los mantenía en pie. Eric,
Con los ojos cerrados y el corazón lleno de fe, levantaba su voz y decía: Señor, bendice este bosque que nos da sustento con su madera. Que nuestras manos nunca se cansen de trabajar y que nunca falte el fruto de nuestro esfuerzo. Danos fuerza para seguir cortando, aunque el invierno sea duro y la nieve cubra los caminos. Y entonces Víctor, con voz profunda y sabia, respondía: Gracias, Padre, por darnos lo justo. No te pedimos riquezas, solo tu presencia en nuestro hogar. Si algún día nos bendices con abundancia, que nunca olvidemos compartirla con quien más la necesite. A su lado, Sombra, el fiel compañero, se echaba junto a ellos, observando con sus ojos amarillos brillantes y atentos. Y cuando Eric terminaba de orar, el lobo soltaba un pequeño aullido suave, como si también estuviera dando gracias al cielo. Padre e hijo reían con ternura. Mira, Padre, hasta Sombra ora con nosotros, decía Eric acariciando su cabeza. Claro, hijo. Hasta los animales sienten cuando Dios está presente, respondía Víctor con una sonrisa. Así pasaban las noches, envueltos en fe, esperanza y amor. Y al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre los árboles, salían juntos a trabajar el bosque, a cortar, a cargar, a preparar la madera, siempre acompañados por Sombra, que corría alegre entre los troncos como un guardián silencioso. Pero como en toda historia, la vida, tarde o temprano, pone a prueba a los corazones más fuertes. Y aquel hogar humilde y lleno de fe estaba a punto de enfrentar su más dura prueba. La prueba llegó sin avisar, como las tormentas que nacen en las montañas. Era un día de otoño cuando las hojas comenzaban a caer y el bosque se teñía de dorado. Eric y su padre trabajaban juntos, cortando un enorme roble que habían marcado semanas atrás. Sombra, como siempre, los acompañaba, pero ese día se comportaba de manera extraña. No dejaba de caminar en círculos alrededor de Víctor, gimiendo y tirando de su pantalón con los dientes, como si quisiera alejarlo de aquel lugar. ¿Qué te pasa, Sombra?, preguntó Víctor extrañado. Tranquilo, muchacho. Pero el lobo no se calmaba. Sus ojos amarillos reflejaban una angustia que Eric nunca había visto. El hacha de Víctor golpeaba el tronco con ritmo constante. El árbol crujía, cediendo poco a poco. Todo parecía normal, hasta que un sonido terrible rasgó el aire. El tronco, carcomido por dentro sin que nadie lo supiera, se partió de manera impredecible. En lugar de caer hacia el lado calculado, giró violentamente. «Padre, cuidado», gritó Eric. Pero fue demasiado tarde. El árbol cayó sobre Víctor con un estruendo que hizo temblar la tierra. Eric corrió desesperado, con Sombra aullando a su lado. Entre los dos intentaron mover el tronco, pero era demasiado pesado. Cuando finalmente logró liberar a su padre, el daño ya estaba hecho. Víctor yacía en el suelo, con la respiración entrecortada y la vida escapándose de su cuerpo. «Hijo», murmuró con voz débil, tomando la mano de Eric. «No hables, padre. Voy a buscar ayuda», gritó Eric con lágrimas en los ojos. Pero Víctor negó con la cabeza. «No hay tiempo, hijo. Escúchame», tosió, y un hilo de sangre escapó de sus labios. «No culpes al bosque, ni a Dios. Todo sucede, porque Él lo permite, con un propósito. No me dejes, padre», suplicó Eric, abrazándolo. «Nunca estarás solo, hijo. Tienes a Sombra, y tienes tu fe. No la pierdas, nunca la pierdas. Porque cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo tiene todo». Sombra se acercó y lamió el rostro de Víctor, como si quisiera sanarlo con su amor. El viejo leñador sonrió, acariciando por última vez el pelaje del lobo. «Cuídalo, Sombra, cuida a mi hijo». Y con esas palabras, Víctor cerró los ojos. Su pecho dejó de moverse. El silencio del bosque se volvió ensordecedor. Eric cayó sobre el cuerpo de su padre, sollozando. Sombra levantó la cabeza hacia el cielo y soltó un aullido largo y desgarrador que resonó entre los árboles, como si el bosque entero llorara la pérdida. Con el corazón destrozado, Eric cavó una tumba junto al gran roble donde él y su padre solían descansar, allí, con Sombra echado a su lado. Lo enterró con sus propias manos, entre lágrimas y plegarias. Esa noche,
La tristeza lo cubrió todo. Eric se arrodilló frente al pequeño altar de su cabaña y clamó a Dios. Por un instante, su corazón quiso renegar, quiso preguntar por qué. Pero entonces recordó las últimas palabras de su padre. Todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Y con la voz quebrada, Eric susurró: Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto. Si fue tu voluntad llevarte a mi padre, dame fuerza para seguir honrándote, aunque me duela. Sombra, acostado junto a él, levantó el rostro y soltó un pequeño aullido, como si también orara. Los días pasaron lentos y silenciosos. La ausencia de Víctor se sentía en cada rincón de la pequeña cabaña. El eco de su voz aún parecía vivir entre las paredes de madera, y a veces, cuando el viento soplaba entre los pinos, Eric juraba escuchar su risa lejana. La soledad se volvió su nueva compañera, pero no estaba del todo solo. Sombra, su fiel amigo, seguía a su lado, más atento que nunca. Eric trabajaba duro, cortando madera él solo, cargando los troncos, haciendo el trabajo que antes hacían dos hombres. Cada amanecer lo encontraba en pie, con las manos ampolladas y los músculos adoloridos, pero con la fe encendida. A veces se detenía, miraba al cielo y decía: Padre, sigo aquí luchando como me enseñaste. Y Sombra, con su cola moviéndose suavemente, parecía responderle, frotándose contra sus piernas como si quisiera animarlo a seguir. Entre ambos había un lazo invisible, una unión más allá de las palabras. Pero la vida, como si quisiera probar aún más su fe, le tenía preparada otra dura prueba. Una mañana, Eric notó algo extraño en las paredes de la cabaña. Pequeños agujeros, polvo de madera en el suelo, un sonido casi imperceptible que venía desde dentro de los troncos. Termitas. Una plaga silenciosa había invadido su hogar, devorando la madera desde adentro. Eric intentó detenerla, pero era demasiado tarde. La infestación se había extendido por toda la estructura. Una noche, mientras dormía, un crujido terrible lo despertó. Sombra comenzó a ladrar desesperadamente, tirando de su ropa. ¿Qué pasa, Sombra?, preguntó Eric, aún somnoliento. Entonces lo vio. Las vigas del techo se estaban quebrando. La cabaña entera temblaba. ¡Corre!, gritó para sí mismo. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta con Sombra a su lado. Apenas lograron salir cuando la estructura colapsó detrás de ellos con un estruendo devastador. Eric cayó de rodillas en la nieve, observando cómo su hogar se convertía en escombros. Todo lo que su padre y él habían construido juntos, los recuerdos, las herramientas, las paredes que los habían protegido del frío, todo había desaparecido en un instante. El polvo se asentó. El silencio volvió. ¿Por qué, Dios?, gritó Eric con el alma desgarrada. ¿Por qué me quitas todo? Primero mi padre, ahora mi hogar, todas mis herramientas. ¿Qué he hecho mal, Señor? ¿Acaso me estás castigando? El silencio fue su única respuesta. Solo el viento helado y el crujir de los escombros acompañaban su dolor. Sombra, fiel como siempre, se acercó lentamente y lamió las lágrimas que corrían por el rostro de su amo, mirándolo con ternura, como si quisiera decirle que no estaba solo. Eric lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pelaje, y susurró con voz rota: Amigo, ya solo quedamos tú y yo, mi fiel Sombra. En medio de la ruina y la tristeza, solo quedaban dos almas, un joven quebrantado y un lobo leal que no lo dejaría caer. Pero lo que no sabía Eric era que aquella tragedia no había llegado para destruirlo, sino para forjar su destino. A veces la tormenta que destruye lo que amamos no viene a castigarnos, sino a purificarnos, para que renazcamos más fuertes de entre las cenizas. Con el corazón hecho pedazos y el alma cansada, Eric tomó una decisión dolorosa: abandonar el bosque donde había crecido junto a su padre. Aquella tierra que alguna vez fue su refugio ahora era solo un recuerdo cubierto de escombros. Se despidió en la tumba de su padre, que permanecía intacta junto al gran roble, y prometió que volvería. Se colgó un pequeño morral al hombro con lo poco que había podido rescatar, tomó un bastón de madera y, con Sombra a su lado, comenzó a caminar por el bosque sin rumbo, buscando un nuevo comienzo. Cuando Eric pasó por el pueblo donde solía vender madera junto a su padre, la gente lo miraba con compasión. Las voces se oían a su paso:
susurrando con tristeza: «Miren, ahí va el pobre joven Eric. Que Dios se apiade de él y lo bendiga». Eric no respondía. Solo bajaba la cabeza y continuaba su camino. Cada palabra que escuchaba era como una espina en el corazón, pero también un recordatorio de que debía seguir confiando. En silencio le hablaba a Dios mientras caminaba: «Padre Celestial, tú sabes lo que hago y por qué camino. No entiendo tus planes, pero confío en que aún hay propósito para mí». Sombra lo miraba con sus ojos amarillos llenos de confianza, como si entendiera cada palabra. Ese día fue largo y la noche fría, pero Sombra nunca se apartó de él. Durmieron bajo las estrellas, bebieron agua de los arroyos helados y compartieron el mismo pedazo de pan duro. Sombra, aunque flaco y cansado, siempre iba adelante, olfateando el camino, como si supiera hacia dónde los guiaba el destino. Así, entre pasos cansados y oraciones silenciosas, ambos continuaron su camino, dejando atrás el dolor, sin imaginar que lo que el destino tenía preparado sería mucho más grande que todo lo que habían perdido. Al amanecer del tercer día, Eric tomó su bastón, se echó el morral al hombro y siguió su camino con Sombra a su lado. Caminó todo el día a través del bosque, cruzando colinas y valles nevados, hasta llegar a una pequeña aldea de leñadores que nunca había visitado. Su aspecto humilde y el cansancio en su rostro llamaron la atención de los aldeanos. Algunos murmuraban entre sí: «¿Quién será ese joven forastero? Viene acompañado de un lobo y se le nota la tristeza en los ojos». Eric, recordando las enseñanzas de su padre, se acercó con humildad a los pobladores buscando trabajo. Golpeó puertas, ofreció su fuerza y sus manos, pero la mayoría lo rechazaba. Algunos lo miraban con desconfianza, otros temían al lobo que lo acompañaba. Esa noche, el hambre los golpeó fuerte. Ni Eric ni Sombra habían comido nada en todo el día. Sin embargo, ninguno pensaba en rendirse. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, Eric caminó hacia las afueras del pueblo en busca de un lugar donde refugiarse. El viento soplaba helado, y entre los árboles divisó algo que captó su atención: una antigua torre de piedra en ruinas, cubierta de musgo y enredaderas, medio oculta por el bosque. «Aquí descansaremos, Sombra», dijo con voz cansada pero esperanzada. Cruzó el umbral de piedra y encontró un pequeño refugio dentro de la torre, protegido del viento. Encendió una pequeña fogata con ramas secas, compartió con su lobo el último pedazo de carne seca que le quedaba y se recostó sobre el suelo de piedra. A pesar del cansancio, antes de cerrar los ojos, juntó las manos y oró: «Gracias, Señor, porque aunque no tengo nada, aún tengo vida y tengo a mi fiel amigo». Aquella torre abandonada se convirtió, sin saberlo, en su nuevo hogar. Al día siguiente, Eric se levantó temprano y salió a buscar trabajo en los aserraderos cercanos. En uno de ellos, un hombre llamado Olaf, de unos 55 años, rostro curtido por el frío y ojos bondadosos, lo vio y le preguntó: «¿Buscas trabajo, muchacho?». «Sí, señor», respondió Eric con humildad. «No tengo nada, pero sé cortar madera y trabajar duro». Olaf lo observó unos segundos, vio el cansancio en su mirada, miró al lobo que lo acompañaba y, movido por compasión, le dijo: «Está bien, te daré trabajo en mi aserradero. Y ven, come algo. Se nota que llevas días sin probar bocado. Tu lobo también puede comer, si se porta bien». Eric agradeció con el corazón, y mientras comía, Sombra, sentado a su lado, movía la cola esperando su parte. Eric partió su comida y se la dio con una sonrisa. «Tú también te lo ganaste, amigo». Con el pasar de los días, Eric comenzó a trabajar como leñador en aquel aserradero. Los demás trabajadores lo observaban con respeto. No veían en él a un vagabundo, sino a un joven noble y trabajador. Algunos curiosos le preguntaron por qué andaba solo. Eric, con voz serena, les contó su historia: el accidente de su padre, su muerte, la plaga de termitas y cómo había perdido todo menos su fe y su lobo. Los hombres lo escucharon en silencio. Algunos le pusieron la mano en el hombro y le desearon bendiciones. «Que Dios te recompense, muchacho. Tienes un corazón fuerte». Entonces uno de los trabajadores, intrigado, le preguntó: «¿Y dónde estás viviendo, Eric?». «En una vieja torre de piedra en las afueras del bosque», respondió él.
Los hombres se miraron entre sí con asombro. ¿En esa torre? ¿La del guerrero maldito? ¿Maldito?, preguntó Eric sorprendido. Sí, joven, dijo otro. Dicen que allí vivió hace siglos un guerrero vikingo, un gran caudillo que escondió un tesoro antes de morir en batalla. Pero su espíritu nunca descansó. Dicen que protege el tesoro y la torre con furia. Los que intentan entrar son ahuyentados por gritos terribles y visiones espantosas. Nadie ha podido tocarlo. Eric sonrió con calma y respondió: yo no busco tesoros, amigos. Solo busco un techo donde dormir con mi lobo y un pedazo de pan que compartir. Si hay algo en esa torre, que se quede ahí. Yo solo busco paz. Pero lo que Eric no sabía era que en ese lugar donde buscó refugio, en esa torre que todos temían, estaba escondida su bendición. Esa noche, el silencio cubría todo el bosque. El viento soplaba entre las grietas de la vieja torre, pero para Eric era un sonido familiar, casi acogedor. Se arrodilló junto a su fiel amigo y levantó la mirada hacia una abertura en el techo donde brillaban las estrellas. Gracias, Señor, susurró con voz cansada pero llena de gratitud. Gracias por este día, por el pan que me diste y por el buen hombre que me dio trabajo. Gracias porque, a pesar de todo, aún tengo a mi fiel compañero a mi lado. Sombra, acostado junto a él, emitió un suave gemido, como si también agradeciera. Era su forma de decir amén. Eric sonrió, se recostó sobre el suelo de piedra y poco a poco el sueño lo fue abrazando. Sombra, fiel guardián, se quedó despierto, atento a cada sonido, vigilando el entorno como siempre lo hacía. Pasada la medianoche, alrededor de las 2 de la mañana, Sombra comenzó a gruñir. Su cuerpo se tensó. Su mirada fija apuntaba hacia la oscuridad del rincón más sombrío de la torre. Eric despertó sobresaltado. ¿Qué pasa, Sombra?, preguntó en voz baja mientras el lobo no dejaba de gruñir. De pronto, el ambiente se volvió extraño, pesado. Un frío inexplicable recorrió la habitación y la pequeña llama de la fogata se apagó sin viento alguno. Eric sintió como la piel se le erizaba y su respiración se aceleró. Entonces, frente a él, en medio de la penumbra, una figura comenzó a materializarse. Una sombra alta y poderosa de un hombre corpulento, vestido con armadura antigua de guerrero vikingo, con un casco con cuernos y una barba larga y trenzada. Sus ojos brillaban con un fuego azulado, pero no había maldad en ellos, solo cansancio. Eric retrocedió unos pasos, temblando. «Dios mío, protégeme», exclamó con voz quebrada. El espíritu habló con una voz grave y profunda que retumbaba como el trueno en las montañas. «Muchacho, ¿por qué has venido a mi torre? ¿Acaso vienes por el tesoro que todos codician?» Eric tragó saliva. Su voz temblaba, pero sus palabras salieron llenas de sinceridad. «No, señor, yo no busco tesoros. Solo busco refugio. He perdido todo, a mi padre, mi hogar, mis herramientas. No tengo a nadie, solo a mi lobo y a mi fe en Dios». El espíritu guardó silencio unos segundos. Luego, su rostro, antes severo, pareció suavizarse. «He visto a muchos venir aquí», dijo con voz profunda. «Guerreros, ladrones, nobles codiciosos, todos con el corazón lleno de avaricia. Querían mi tesoro, pero ninguno ofreció paz a mi alma. Por eso los ahuyenté. Pero tú no tienes codicia, solo dolor, fe y nobleza. Veo en ti el espíritu de los verdaderos guerreros, los que luchan no por oro, sino por honor». Eric bajó la cabeza y, con respeto, respondió: «Solo deseo un lugar donde vivir. Si esta torre le pertenece, no lo molestaré más. Mañana partiré». El espíritu extendió su mano espectral y una luz tenue comenzó a envolverlo. «No, muchacho, no partirás. Has sido elegido. Por tu pureza, seré libre al fin. El tesoro que todos buscaron con avaricia te será revelado mañana. Cuando la medianoche caiga, hallarás mi descanso y, con él, tu bendición». Sombra, sin gruñir, observaba atento, como si comprendiera lo que sucedía. El espíritu agregó antes de desvanecerse: «Esta torre, estas tierras y lo que yace bajo ellas, ahora serán tuyas, porque solo los justos heredan lo que el destino prepara.
Pero ten cuidado, hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo. Mantén a tu lobo cerca. Él sabrá cuando el peligro acecha. Y con esas palabras, el ambiente volvió a la calma. El frío desapareció y una sensación de paz llenó el lugar. Eric, aún temblando, se arrodilló junto a Sombra y oró en silencio. Gracias, Señor. Si esto viene de ti, que se cumpla tu voluntad. Esa noche durmió con el corazón agitado, sin imaginar que lo que ocurriría la próxima medianoche cambiaría su vida para siempre. Ese día, Eric trabajó toda su jornada en el aserradero, pero su mente no dejaba de pensar en las palabras que el espíritu le había dicho la noche anterior. Aquel encuentro había dejado su corazón inquieto, entre el temor y la esperanza. Cuando llegó la noche, oró a Dios con humildad, agradeciendo por tener trabajo y por la compañía de su fiel amigo Sombra. Luego se acostó a dormir, mientras el lobo permanecía, como siempre, en guardia junto a la entrada de la torre. Pasada la medianoche, el silencio del bosque fue interrumpido por un aullido bajo. Esta vez, Sombra no gruñó. El ambiente se volvió pesado y una brisa helada recorrió la torre. El espectro del guerrero se materializó lentamente y habló con voz profunda pero serena. «Noble lobo, ven aquí. Escarba en este lugar». Señaló un punto del suelo de piedra, cerca de la base de la torre donde una losa parecía diferente a las demás. Sombra, como si entendiera, comenzó a escarbar con sus poderosas patas. En ese instante, el espíritu comenzó a desvanecerse, dejando una neblina plateada en el aire. Eric se despertó sobresaltado, aún medio dormido. Se incorporó alarmado al ver a Sombra escarbando con desesperación. «¿Qué haces, Sombra?», preguntó confundido. Entonces recordó las palabras del espíritu: «A la medianoche lo encontrarás». Sin pensarlo, tomó una piedra y comenzó a cavar junto a su lobo, moviendo la losa suelta. De pronto, la piedra cedió y apareció un hueco oscuro. Dentro había un cofre de hierro antiguo, cubierto de polvo y óxido. Eric lo sacó con esfuerzo. El candado estaba oxidado y frágil. Lo golpeó con una piedra hasta romperlo. Al abrirlo, una luz plateada y dorada iluminó su rostro. Monedas de oro y plata, joyas antiguas, y en el fondo, enrollado en cuero, un mapa viejo con marcas de tierras fértiles y bosques. Pero eso no era todo. Junto al cofre había armas antiguas, una espada vikinga con runas grabadas, un escudo redondo con símbolos de protección y un hacha de guerra que brillaba como si fuera nueva. En ese instante, el espíritu apareció por última vez. Su forma era más luminosa ahora, más pacífica. «Muchacho, gracias por liberarme», dijo con voz serena. «Durante siglos esperé a alguien con un corazón puro. Tú me has dado paz. Ahora puedo reunirme con mis ancestros. Goza de esta bendición, de esta torre y de estas tierras que ahora son tuyas. El mapa te llevará a bosques ricos donde podrás construir un imperio de madera si así lo deseas. Pero recuerda, hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo. Tu lobo será tu escudo cuando la traición llegue». Y así, el espíritu del antiguo guerrero vikingo se desvaneció lentamente entre la niebla, subiendo hacia el cielo como si finalmente encontrara su camino al Valhalla. Mientras Sombra aullaba suavemente y Eric, de rodillas ante el cofre, miraba al cielo con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Dios por aquel milagro que cambiaría su destino para siempre. Pasaron los años. Eric tenía ya 25 años, pero en su corazón seguía siendo el mismo joven humilde que había perdido a su padre. Durante todo ese tiempo, mantuvo un perfil bajo. Continuó trabajando para Olaf mientras, en secreto, iba restaurando la vieja torre que antes todos llamaban maldita. Siguió las indicaciones del mapa y descubrió tierras vírgenes de bosques majestuosos que nadie había reclamado. Registró las tierras a su nombre, contrató a algunos leñadores honestos, construyó un aserradero cerca del río y, con paciencia, convirtió aquel terreno abandonado en un próspero negocio de madera. Reconstruyó la torre con piedras nuevas, agregó habitaciones, establos y una gran chimenea. Lo que antes era una ruina se convirtió en un hogar digno. Llegó el día en que, con el corazón ligero, agradeció a Olaf por todo. «Gracias por todo, señor. Ahora dedicaré mi tiempo por completo a mi propio aserradero».
Olaf le sonrió con orgullo y le deseó bendición. Pero la prosperidad siempre atrae miradas. En la misma región vivía un hombre llamado Gunnar, astuto, codicioso y conocido por sus mañas. Era un comerciante de madera que controlaba gran parte del negocio en la zona y no toleraba competencia. Cuando vio cómo la empresa de Erik prosperaba, su corazón se llenó de oscuridad. Rumores empezaron a circular. Ese joven encontró el tesoro del guerrero vikingo. La envidia caló hondo en Gunnar. Determinado a conseguir lo que creía suyo por derecho, urdió un plan. Reunió a 2 de sus secuaces, hombres rudos y sin escrúpulos, y les habló en voz baja. Ese muchacho encontró algo que nosotros buscamos durante años. Parece que el espíritu lo eligió a él. Mañana es domingo. Los trabajadores descansan y la torre quedará sola. Será nuestra oportunidad. Lo atacaremos, lo ataremos y le exigiremos que nos diga dónde escondió el resto del tesoro. Si no habla, usaremos métodos más persuasivos. Sus secuaces asintieron con sonrisas crueles. Prepararon sogas, antorchas y hachas, planeando llegar por el bosque sin ser vistos. La codicia les nublaba la visión. El domingo amaneció gris y Erik quedó solo en su torre, descansando con su fiel amigo Sombra. Ese día, Gunnar y sus hombres se acercaron por el bosque, caminando en silencio entre los árboles. Llegaron a la torre fingiendo ser viajeros perdidos. Pero en ese momento, Sombra no estaba visible. El lobo se encontraba patrullando el perímetro del bosque, como hacía cada día. Gunnar se presentó con cortesía falsa y palabras aduladoras, pero sus ojos buscaban otra cosa, el brillo del oro. «Buen día, joven. He oído hablar de tus logros», dijo Gunnar con voz melosa. «Admiro tu trabajo. ¿Cómo lo lograste un muchacho tan joven?» «Con trabajo y fe», respondió Erik humildemente, guardando en su mirada la calma de quien no teme la verdad. Gunnar y sus secuaces, frustrados por no obtener información, intercambiaron miradas. Se retiraron fingiendo amabilidad. Pero no se fueron lejos. Se ocultaron entre los árboles, esperando que cayera la noche. Sus corazones estaban llenos de codicia y oscuridad. Pero lo que no sabían era que Erik no estaba solo. En el bosque permanecía su fiel guardián, Sombra, aquel lobo que, aunque ya más adulto, conservaba la fuerza y el instinto del depredador que siempre fue. La noche cayó, silenciosa y densa. Erik salió al patio de la torre como cada noche para elevar una oración a Dios. Agradecía por su vida, por su trabajo, por el techo que lo cobijaba. Sombra se había quedado en el bosque, patrullando, pero atento. De pronto, entre las sombras, se escucharon pasos furtivos. 3 figuras emergieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre Erik. «¿Dónde está el resto del tesoro?», gritó Gunnar con furia, sujetándolo del cuello. «Dinos dónde lo escondiste o lo lamentarás». Erik intentó defenderse, pero eran 3 contra 1. Lo golpearon y lo tiraron al suelo. El ruido del forcejeo llegó hasta los oídos de Sombra, que levantó la cabeza en la distancia. Sus ojos amarillos brillaron en la oscuridad. Con la velocidad del viento, el lobo corrió hacia la torre. Sombra emergió de entre los árboles como una sombra viviente, un destello gris de furia y lealtad. Su aullido resonó como el grito de guerra de un ejército. El lobo se lanzó sobre los atacantes con una fuerza salvaje que nadie esperaba. Mordió, desgarró, derribó a uno tras otro. Sus colmillos brillaban a la luz de la luna mientras protegía a su amo con la ferocidad que solo nace del amor verdadero. «Es un demonio. Es el espíritu del guerrero», gritó uno de los secuaces mientras huían despavoridos hacia el bosque, sangrando por las heridas. Gunnar, aterrorizado y con el brazo desgarrado, apenas logró escapar con vida, tropezando entre los árboles. «Maldito seas, Erik. Maldito seas tú y tu bestia», gritó mientras desaparecía en la oscuridad. Desde esa noche, nadie más se atrevió a acercarse a la torre de Erik. La historia del lobo guardián del tesoro se extendió por toda la región, y el nombre de Sombra se convirtió en leyenda. Decían que era la reencarnación del espíritu vikingo, protegiendo su tesoro desde el más allá. Erik, aún en el suelo, abrazó a su fiel amigo. «Gracias, Dios mío,
por protegerme una vez más. Y gracias a ti, Sombra, por ser mi ángel guardián. El lobo lamió su rostro, como diciéndole que siempre estaría ahí. Los días pasaron y la vida volvió a la calma. Un tiempo después, Eric decidió visitar la tumba de su padre en el bosque donde todo comenzó. Caminó durante días con Sombra a su lado hasta llegar a aquel lugar sagrado junto al gran roble. Se arrodilló frente a la tumba y, con la voz entrecortada, dijo: «Padre, ahora entiendo tus palabras. Todo lo que sucede, Dios lo permite por un propósito. Si no hubiera pasado por la pérdida, la plaga y la soledad, nunca habría descubierto la fe ni la fortaleza que ahora me sostiene. Tenías razón, cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo tiene todo». Con respeto y amor, Eric desenterró los restos de su padre para llevarlos a su nuevo hogar junto a la torre, donde construyó un pequeño altar de piedra bajo un enorme pino, símbolo de sus raíces y su legado. El tiempo pasó. La fama de Eric se extendió por toda la región del norte. Todos hablaban del joven leñador que lo perdió todo y al que Dios bendijo con el tesoro del guerrero. Su empresa de madera prosperó. Se casó con una joven bondadosa del pueblo, tuvo hijos que crecieron fuertes y nobles, y empleó a decenas de trabajadores que lo respetaban y querían. Pero su fe y su humildad nunca cambiaron. Cada invierno, abría las puertas de su torre a los viajeros perdidos en el bosque, ofreciendo refugio, comida y trabajo a quienes lo necesitaran. Cumplía así la promesa silenciosa que había hecho ante la tumba de su padre: nunca olvidar a los que menos tienen. Y junto a él, hasta el último día, estuvo Sombra, su inseparable amigo, su guardián y su símbolo de lealtad eterna. El lobo envejeció entre los bosques que ayudó a proteger, recibiendo el cariño de todos. Su pelaje gris se volvió blanco como la nieve, pero sus ojos amarillos nunca perdieron el brillo de la juventud. Los niños de Eric crecieron junto a él, montándolo como si fuera un caballo, durmiendo acurrucados contra su pelaje en las noches frías. Sombra los cuidaba como había cuidado a su padre. Cuando su hora llegó, una noche de luna llena, Eric lo encontró dormido para siempre junto a la tumba de Víctor, como si el lobo supiera que su misión había terminado. Eric lo enterró con honores, junto a su padre, bajo el gran pino. «Gracias, amigo», susurró con lágrimas en los ojos. «Gracias por acompañarme en cada batalla. Cuida a mi padre allá arriba. Algún día nos volveremos a ver». Desde entonces, dicen los leñadores de la región que, en las noches de luna llena, aún se escucha un aullido protector entre los árboles del bosque, largo y melodioso, como si Sombra siguiera patrullando, fiel como siempre, el legado de su amo. Y cuando los viajeros pasan cerca de la torre de piedra, los ancianos les cuentan la historia y susurran: «Ahí está el lobo del bosque. Bendito sea Eric, el leñador que nunca perdió la fe». Y aquí termina esta historia. Una historia que duele, pero que despierta. Porque a veces Dios permite que lo perdamos todo, no para quebrarnos, sino para recordarnos que con Él siempre es posible reconstruirlo todo desde cero. Cuando la tormenta sea más fuerte y el miedo quiera apagar tu fe, no te rindas. Después de la noche más larga, siempre llega el amanecer. Y muchas veces, el mayor tesoro nace justo en medio del dolor. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, dale like y comparte este video con quien lo necesite. Gracias por acompañarnos.